La gloria sea para el Señor Jesús, para nosotros solo su misericordia. Estamos contentos porque la presencia de Dios está aquí. El rubio de Galilea ha estado pasando por aquí, se ha estado moviendo el rubio de Galilea en nuestras vidas. Y Él es bueno, Él es misericordioso. Bien, amados en el Señor, ya hemos orado. Vamos a tomar nuestras Biblias y invito a que la abra en la segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, 2 versículos. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Habiéndolo encontrado, le damos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, 20. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el verso 21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Tome su asiento, ya se ha orado, se ha alabado al Señor, y que la gracia del Señor sea con el predicador y que Dios hable en nuestras vidas. Ese siempre es el deseo, ¿cierto? Cuando nos reunimos en un lugar como este es para oír el consejo de Dios, para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de los diferentes medios que Dios utiliza. ¿Ya? Siempre son vasos de barro, siempre son vasos que han sido separados para la exhortación de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando y él dice que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de nuestro Dios es sólido, es inamovible. ¿Ya? Y ese fundamento es en el cual nosotros estamos. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que estaba en los Efesios, en el capítulo 2, él dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol le dice claramente que el fundamento de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Es el fundamento de cada uno de nosotros, es el Señor Jesucristo. Y también es sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar, sobre ese fundamento nosotros tenemos que establecernos. Por eso que también leemos por ahí lo que el apóstol le dice a la iglesia, que tenemos que cimentarnos y arraigarnos en Él. Habla de cimentarnos, de poner un cimiento firme, estable, y también habla de arraigarse, de echar raíces. Por lo tanto, el fundamento de nuestro Dios está firme, es inamovible. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba aquí en esta tierra,
Él les dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos dicen que se lo está diciendo el apóstol Pedro, pero él lo está diciendo porque Él es la piedra viva, Él es la piedra inamovible. Jesucristo es ese fundamento. Y el apóstol Pablo, cuando le está hablando aquí en la segunda carta a Timoteo, él le dice, pero este fundamento tiene algo especial. Este fundamento tiene una inscripción, tiene un sello. Él dice, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que Él rescató. El Señor conoce a los que Él compró a precio de sangre. Por lo tanto, Él los tiene perfectamente a todos bien identificados. Cuando Él está hablando en la parábola del buen pastor en el capítulo 10 de San Juan, Él dijo estas palabras, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas también me conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas, Él sabe quiénes son, Él sabe nuestra condición espiritual, Él sabe en qué estado hemos llegado a adorarle, a bendecirle, a exaltarle. Él conoce toda nuestra vida. Aunque no, por mucho que nosotros luchemos por ocultarla, por mucho que nosotros tratemos de taparnos, el Señor todo lo sabe. Ante los ojos de Él, todas las cosas están desnudas. Todo está desnudo ante sus ojos. A Él no se le va a escapar nada. Por lo tanto, Él sabe en qué condición nosotros hemos llegado, cómo estamos delante de su presencia. Recuerde, Él le dijo como el buen pastor dijo, yo conozco mis ovejas y ellas también me conocen. Amados en el Señor ha puesto ese sello que nos identifica como sus hijos, como parte de su pueblo. Pero también, avanzando un poco, el apóstol Pablo habla de que en una casa grande hay diferentes tipos de vasos. Esa casa grande es la iglesia del Señor Jesucristo, que no solamente está aquí en este local, sino que está por todo el mundo. Por todo este planeta está la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa es la casa grande y hay distintos tipos de vasos. Él habla del vaso de oro, de plata, de madera y también de barro. No vamos a hablar en detalle de cada vaso, pero sí podemos dividirlo en dos grupos. El vaso de barro y de madera es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica. Cuando estamos, como el hombre pecó, estamos lejos de Dios. Y esa es nuestra condición de barro, un barro frágil. La madera también es un poco dura, habla de la humanidad nuestra, pero esa humanidad caída, esa humanidad que el hombre se ha querido escudar, se ha querido proteger bajo esa humanidad, teniendo una religión, teniendo algunos valores, pero no deja de ser frágil, no deja de ser carne, no deja de ser corrupción. Pero los vasos también, los vasos de oro y de plata, nos hablan de la obra redentora que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos, lo que está diciéndonos, mostrándonos aquí el apóstol Pablo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos así, como vasos de barro, como vasos de madera, pero llenos de corrupción, lejos de Dios, sin ninguna esperanza de salvación. Pero cuando el Señor nos redimió con su sangre, la plata habla de la redención. Si usted va al capítulo 27 del libro de Levítico, usted va a encontrar ahí acerca de la redención que se hacía con plata. Amados en el Señor, pero el oro habla de lo más glorioso, de la gloria de Dios en nuestras vidas, de la presencia de Dios en estos vasos de barro. Eso es lo que nos ha dignificado, eso es lo que nos ha hecho diferentes, es lo que nos hace mejores personas, mejores seres humanos, es la redención de nuestro Señor Jesucristo, es la gracia de Él en nuestras vidas, es lo que nos hace diferentes en este planeta que está lleno de corrupción, que está lleno de maldad. Oh, la gloria sea el nombre de Jesucristo, la gloria sea el nombre de Jesús.
Por eso que el apóstol Pablo habla de que en una casa grande hay todo tipo de vasos. Pero amados hermanos, tenemos que tener cuidado de no quedarnos en esa condición de vaso de madera y solamente vaso de barro. Tenemos que experimentar cada día esa experiencia de ser un vaso de plata y de oro. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos llamó para algo especial. Él nos llamó para algo diferente. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Quiero llevarlo con la ayuda del Señor a lo que está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, verso 22. Voy a leer algunos versículos de este libro, capítulo 30, versículo 22. Ahí nos está hablando acerca del aceite de la santa unción, del aceite que fue preparado para ungir aquellos muebles, y no solamente los muebles, sino también aquellos hombres que fueron separados para administrar en el santuario, para el servicio de Dios. En el verso 22 dice: y habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, 500, de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Escuche bien, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ahí están los muebles siendo ungidos. La mesa de todos y la mesa con todos sus utensilios. El candelero con todos sus utensilios. El altar del incienso. El altar del holocausto con todos sus utensilios. Y la fuente y su base. Y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Todos los objetos en el santuario fueron ungidos, fueron consagrados al servicio a Dios en ese lugar. Amados en el Señor, todos los objetos, la mesa con los panes de la proposición, todos sus utensilios, sus cucharas, sus platillos, sus tazas, también la mesa del lugar de el arca del pacto también fue ungida con ese aceite. Por lo tanto, era algo santísimo, algo especial, separado para el servicio de Dios. Y en la antigüedad vemos en la primera de Samuel que como la nación de Israel estaba en desobediencia, estaba en pecado, ellos perdieron el rumbo, la dirección de Dios, y en una guerra con los filisteos ellos perdieron el arca del pacto. Fue tomada esa arca valiosa, ese objeto valioso donde estaba la gloria de Dios, donde Dios podía hablar al pueblo y dar dirección a sus vidas, pero ellos la perdieron. Pero déjeme contarle que ocurrió algo especial sobre las vidas de aquellos que tomaron ese objeto santo, ese objeto que fue consagrado. Los filisteos lo llevaron al templo de Asdod, donde estaba su ídolo, donde ellos, en quien ellos confiaban y adoraban. Y ellos lo colocaron dentro de esa casa. Pero por la noche ellos no se dieron cuenta. Al otro día ese ídolo Asdod estaba caído delante del arca de Jehová. Los hombres lo levantaron y lo pusieron en pie una vez más, pero al siguiente día nuevamente lo encontraron derrumbado, pero con la cabeza cortada y sus manos también cortadas. Y desde ahí dice
que estos hombres de ahí en adelante, ellos decidieron no pisar el umbral de ese templo porque por respeto a su Dios, por respeto a ese ídolo. Pero quiero decirles que el arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios, que había sido santificado, no era cualquier objeto. Después que ellos lo tuvieron por 7 meses, los filisteos, ellos sufrieron el juicio de parte de Dios. Ellos comenzaron a experimentar enfermedades, hemorroides comenzaron a salir en sus cuerpos. Por lo tanto, ellos se asustaron y quisieron deshacerse del arca del pacto. Por lo tanto, ellos decidieron enviarla de vuelta al lugar de Israel. Amados en el Señor, luego de ese juicio que ellos experimentaron por haber tomado algo sagrado, algo que no les correspondía, ellos enviaron el arca del pacto de vuelta. Pero donde llegó el arca del pacto a la tierra de Israel, a los de Semet, si usted busca en primera de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, usted va a leer detenidamente la historia. Solamente le estoy informando acerca de esto. Pero cuando ellos llegaron, cuando el arca del pacto fue de vuelta y fue recibida por los israelitas de ese lugar de Bet-Semes, ellos al ver el arca del pacto y al verla tan cerca, porque nunca antes la habían visto, porque estaba siempre resguardada en el lugar santísimo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote, donde solamente podían tener acceso a ese mueble santo los levitas, y ni siquiera ellos podían mirarla, porque cada vez que usted vea en el libro del Número, usted va a encontrar que cada uno, cuando los levitas están separados por grupos, por casas, y ellos cada uno tenía su oficio. Pero cuando tenían que desarmar el lugar, el tabernáculo en el desierto, cada uno hacía su labor. Pero cuando llegaban al lugar del arca, ellos tenían que cubrirla con aquellas cortinas que Dios había también diseñado. Y amados en el Señor, era todo reverente, pero estos hombres no sabían. Y estos hombres quisieron mirar dentro, qué es lo que había dentro del arca. Y cuando ellos miraron, ellos, amados en el Señor, fueron heridos con mortandad. Ellos murieron. 50,070 hombres murieron por haber querido mirar qué es lo que había dentro de esa arca sagrada. Amados en el Señor, lo que quiero decirle, que el Señor a nosotros nos separó para algo santo, para algo limpio, para que llevemos una vida en santidad. Recuerde usted, amado en el Señor, que nosotros fuimos consagrados un día cuando tomamos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos regenerados. Por lo tanto, ahí fuimos consagrados para servir a Dios, para servir al servicio de Dios. Amados hermanos, pero después de eso, estos israelitas recibieron esa gran mortandad. Y le voy a decir otra cosa más. Daniel capítulo 5, usted ha leído esa historia. Estaba ese hijo pariente, descendiente de Nabucodonosor, celebrando su fiesta con todo su reino, festejando y adorando a sus dioses. Pero entre su celebración, el hombre se acordó de que habían unos vasos de oro, unos vasos de plata, que su abuelo Nabucodonosor había sacado de Israel y los había llevado junto con los cautivos de Israel. Y ellos fueron también objeto de burlas. Y ellos tomaron esos vasos y comenzaron a beber y comenzaron a adorar a sus dioses. Y comenzó el juicio de Dios. Se apareció una mano ahí en la pared y comenzó a escribir el juicio para ese rey. Amados hermanos, lo que quiero decirle es que nosotros, como simples vasos de barro, como simples seres humanos, hicimos un compromiso con el Señor. Fuimos consagrados para Él, para el servicio de Dios. Por lo tanto, no podemos llevar una vida tan valiente, no podemos llevar una vida religiosa, no podemos llevar una vida fría. Tenemos que llevar una vida consagrada al Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo que también hay vasos de oro, de plata, pero también de madera y de barro. El alfarero
los hace como Él quiere, al modo de Él. Pero nosotros decidimos qué es lo que le colocamos dentro, qué le ponemos dentro del vaso, qué es lo que queremos ser. ¿Queremos ser un vaso de honra o queremos ser vasos viles? Porque los vasos viles también son útiles. Hay el tacho del baño, hay el tacho de la basura. ¿Sirven o no? Sirven. Pero no es la idea de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos vasos de honra, vasos para honor de Él, para el servicio de Él, para algo santo, para algo puro, para algo limpio. Y está en nosotros que nos decidamos a buscar la gracia de Dios, a buscar el poder de Dios, a buscar más de la unción del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. La gloria sea el nombre de Jesús. Él es bueno. Él ha sido misericordioso con nosotros. También tenemos nosotros que recordar lo que el apóstol le dijo a la iglesia de los Corintios. Él le dijo, pero tenemos este tesoro, no se olvide, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un poder que Dios ha puesto en nuestras vidas, en estos vasos frágiles, y es su gracia, es su poder, es su Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros fuimos consagrados para Él, para el servicio de Él. Si alguno aquí no ha sido consagrado para el Señor, puede hacerlo. Puede tomar la decisión de entregarse al Señor Jesucristo, de arrepentirse de su mala vida. Y Dios puede obrar, puede redimirlo, puede perdonar sus pecados y puede Él consagrarlo para Él. En el libro de Proverbios nosotros vamos a encontrar el capítulo 24 que dice, quita las escorias de la plata y le saldrá un vaso al fundidor. Si nosotros lo limpiamos de las cosas que nos contaminan, de las cosas que no agradan a Dios, vamos a hacer ese vaso. Vamos a hacer ese vaso para que Él nos use como Él quiere, a la manera que a Él le gusta, no de la manera que nosotros muchas veces queremos que Él nos use. Caprichosamente queremos acá, queremos allá, pero Él es el Creador, Él es nuestro Señor y Él nos pone en el lugar que Él quiere, no donde nosotros queramos, sino donde Él nos necesita, donde Él quiere glorificar su nombre, donde Él quiere llevar salvación a alguien, donde Él quiere llevar sanidad a alguien, donde Él quiere perdonar a una nación. Él lo va a hacer y Él puede tomar cualquier vaso. El vaso siempre y cuando esté dispuesto, siempre y cuando el vaso esté disponible para que Él pueda moverse, para que Él pueda ser glorificado. Amados en el Señor, solamente somos esos vasos que hemos sido redimidos, que hemos sido consagrados para Él. No se olvide de lo que usted recibió un día. No se olvide del pacto que usted hizo con su Dios. Que usted tomó este nombre que es por sobre todo nombre. Usted se bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y también vino una unción. Vino la gracia de Dios sobre su vida. Y eso usted no tiene que olvidarlo. Porque Dios no se ha olvidado. Por lo tanto, el Señor un día nos va a tomar en cuenta qué es lo que nosotros hicimos. ¿Cómo llevamos esta vida? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos para honrarle a Él o vivimos para pisotear su sangre? Para despreciar la obra que Él hizo en nuestras vidas. Amados en el Señor, es tiempo de que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Tal vez hemos llegado heridos, tal vez hemos llegado abrumados por los problemas, por las dificultades. Pero Él es el alfarero. Y Él puede moldear nuestras vidas. Él puede hacernos de nuevo. Él puede transformarnos nuevamente. Él puede cambiarnos nuevamente. Y Él puede darnos el temple que realmente nosotros necesitamos.
Si nos hemos quebrado es porque nos faltó algo, nos faltó un poco de fuego, nos faltó un poco más de elaboración en las manos del Señor. Pero nosotros tenemos que dejar que nuestro Dios meta sus dedos de santidad, meta sus dedos de justicia y nos saque aquellas cosas que no agradan a Él, aquellas cosas que nos perjudican nuestra relación con Él. El rencor, son escorias que hay. Porque recuerde que el alfarero, para hacer un vaso, limpia primero la tierra, la pasa por arnero, la limpia, le saca las piedras, le saca la basura, los palos, las astillas, todo lo que hay, lo que nos sirve, porque él necesita la tierra limpia, pura, para poder hacer un vaso. Y así, amados en el Señor, Él ha tenido paciencia con nosotros. Él nos ha esperado hasta este día. Tal vez usted necesitaba escuchar esto. Tal vez usted necesitaba, y también lo necesito yo, porque necesito que el Señor me perfeccione, necesito que Él me mejore, necesito que Él haga lo que Él quiere realmente en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que no nos vamos a llevar ninguna cosa de lo que tenemos aquí. Lo único que nos vamos a llevar es nuestra alma, nuestro espíritu va a ir a la presencia de Dios. Pero ese espíritu no cualquiera, sino un espíritu redimido o santificado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que va a ir a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuidémonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo en desobediencia con el Señor, si estamos siendo vasos viles, o estamos recibiendo cualquier basura, estamos recibiendo amargura, estamos acumulando en nosotros odio, rencores, envidia, vanidades. ¿Sabe? Yo le recomendaré algo: aquí hay un altar. Cuando usted siente envidia, hay un altar. Hay una habitación en su casa que puede usted entrar a ella y decirle a Dios: Señor, quita, Señor, estos celos que estoy sintiendo por mi hermano. Oh, quita, Señor, esta envidia que estoy sintiendo. Saca estos rencores, Señor, que hay, que no tolero a este o a este otro. Usted puede hacerlo en su habitación, también aquí. No, nadie va a ver lo que usted ora, porque solamente Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que usted está sintiendo. Si usted está esclavo de la fornicación, si usted está esclavo del adulterio, porque también hay adulterio en el corazón, no solamente en el acto, sino que en el corazón también se guarda adulterio. Es tiempo, amados en el Señor, que nos limpiemos de estas cosas y nos dejemos santificar por la gracia de Dios, por el poder de Dios. La gloria sea su nombre. La alabanza sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. La gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo le recomendó a esta iglesia, al apóstol Timoteo, al discípulo Timoteo, le dijo que tenía que cuidarse de estas cosas. Si él le habló de estos vasos de barro y también le habló de esos vasos viles. Si usted se fija en el verso 18, él está hablando de dos hombres que también pertenecieron a la iglesia. Y uno de ellos era Himeneo y Mileto, hombres que se desviaron de la verdad, hombres que comenzaron a hablar cosas fuera de la doctrina. Comenzaron a hablar acerca de la resurrección que ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de algunos, amados en el Señor. Por eso que el apóstol está hablando que en una casa también hay vasos viles. Cuidémonos de no ser vasos viles. Cuidémonos de no ser tropiezo al hermano. Cuidémonos de no ser tropiezo a la hermana. Cuidémonos de no actuar con engaño, actuar con hipocresías, porque Dios lo está mirando, Dios está observando nuestras conductas. Pero el apóstol le dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si nosotros nos limpiamos, no vamos a poder limpiarnos por nosotros mismos. El único que nos puede limpiar es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su gracia, porque Él es el único que puede quebrarnos nuestro interior, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad.
Él nos puede quebrar y nos puede extraer aquellas cosas que no nos dejan crecer. Es la gracia de Dios. Amados hermanos, quiero abrir este altar para que vengamos a orar y a arrepentirnos y a consagrar nuestras vidas a Dios. Dejar que Él nos moldee, dejar que Él nos limpie, dejar que Él nos prepare para que podamos ser instrumentos verdaderamente. El tiempo es breve, el tiempo que nos queda es corto aquí en la tierra. Hay un gran movimiento religioso, hay mucha maldad, amados hermanos, y el anticristo está a punto de aparecer en el escenario de esta tierra, pero ahora hay uno que ahora impide, dice el apóstol, hay uno que está impidiendo, que es el Espíritu Santo en la iglesia, hermano. El Espíritu Santo en medio de su pueblo. Mientras esté la iglesia aquí, va a ser impedimento. Pero el Señor quiere arreglar nuestras vidas. Él no puede llevarse a cualquiera. Él quiere que nosotros estemos llenos de su gracia. Oremos al Señor. Bendito Padre, bendito Señor. Te rogamos, Señor, que usted nos ayude, Señor, para que podamos ser vasos útiles en sus manos, Señor. Que podamos ser ese vaso de barro, oh, moldeable por usted, Señor. Ese vaso, Señor, limpio. Ese vaso, Señor Jesús, que esté puro, Señor, para sus usos personales, Señor. Oh, bendito Dios, oh, bendito Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. La gloria sea su nombre, Señor. Pon arrepentimiento en mi vida, pon arrepentimiento en mí, Señor.